Y como podemos ver, todo nos va encaminando hacia ir hacia esta parte interna de equilibrio, porque ahí es donde está parte medular de lo que es la sanación y la medicina íntegra, la medicina holística, digamos, ¿sí? Para esta integración del ser. Entonces, bueno, me gustaría escucharte, Blanca, porque por ahí sé que, como decíamos al principio, hay muchos métodos, hay muchas herramientas que podemos utilizar, pero me gustaría que nos fueras compartiendo tú qué otros aspectos o qué otras herramientas podríamos utilizar para ir hacia hasta esta sanación íntegra del ser. Muy bien, claro que sí, hermano. Fíjate que lo que dices de las emociones, eso es muy importante, porque precisamente una emoción es cuando tú tienes un descontrol, es decir, cuando no estás en equilibrio. Y fíjate que esto es muy importante que se comprenda, porque estamos hablando de esta medicina alternativa, pero también medicina ancestral, que se utilizó y se ha seguido utilizando de muchas maneras, hermano, pero ahora, bueno, se les da otros términos. Por ejemplo, estábamos hablando de la herbolaria, que se puede utilizar por medio de lo que nosotros tomamos, pero también se utiliza ya como aromaterapia y también se está utilizando en las terapias alternativas. Y eso también, como yo les compartí hace un momento, por medio del aroma, cuando ponían a las hierbas a hervir, a que saliera ese vaporcito, eso es con lo que esas personas, ancestralmente hablando, entraban en contacto con su propia esencia, con su propio ser, y de esa manera se purificaban. Y ahora lo conocemos como aromaterapia. Es decir, que vamos en el camino, pero con nombres distintos, como tú bien lo estabas diciendo. Otra terapia que se utiliza mucho, hermano, es la terapia del sonido. Por ejemplo, se utilizan cuencos que pueden ser de cuarzo, que pueden ser de metal, y el sonido que emanan esos cuencos, que son como unos bol, que ese sonido también hace en ti una reacción en tu cuerpo, porque estamos hablando de frecuencias, y esa frecuencia tiene vibraciones que tienen que ver también con la vibración de tu cuerpo. Y eso también ayuda en la sanación del cuerpo. Fíjate que esto se me hace a mí muy interesante porque en algunas de las prácticas que yo realizo como trabajos, lo hago con tambores. Y yo me he dado cuenta que cada vez que sueno el tambor, como que algo dentro de mi cuerpo empieza como a vibrar. Eso se me hace muy interesante. Empieza a vibrar y yo me empiezo a sentir de una manera distinta. Y entonces me daba cuenta que los ancestros, por ejemplo, también utilizaban los tambores. Y esos tambores les emitían una fuerza cuando iban a ir a una cacería, por ejemplo, ellos hacían danzas y en esas danzas tocaban tambores y esos tambores fortalecían su cuerpo de tal manera que les daban esa, digamos, valentía, por decirlo de esa forma, para lo que se iban a enfrentar. Fíjate qué cosa tan importante estamos diciendo, hermano. Y eso tenía que ver precisamente con la frecuencia de ese sonido, que también es una vibración. Obviamente ellos no lo sabían, que esa vibración de alguna manera iba a estar en su cuerpo, pero podían sentir esa fuerza, esa vitalidad que les ayudaba. Y eso todavía se utiliza actualmente, yo lo utilizo en muchos lugares donde incluso hay lugares donde se utiliza el temazcal, a lo que se le llama el vientre de la tierra, que también es una práctica de ancestral de hace muchísimo, miles de años, hermano, y donde también se suena ese tambor y se utiliza el caracol. El sonido del caracol, si alguien lo ha escuchado, emite un sonido que dentro de ti también tiene una vibración, hermano. Y todos esos sonidos también se utilizan como terapias para la sanación de nuestro cuerpo. Ahora, lo importante aquí, hermano, y a todos los que nos escuchan es por qué eso nos está ayudando en nuestro cuerpo. Y la respuesta es muy fácil, hermano, porque todo eso, lo que son los aromas,
lo que es la tierra, lo que es el sonido por medio de la vibración, nos está ayudando a conectar con lo que nosotros somos, hermano, con una parte de tierra que es nuestra madre, así es como se le llama, o al menos así es como muchos le llamamos la madre tierra, porque es la que nos provee, pero también estamos conectando con esa parte de energía, porque acuérdate que la energía tiene vibración y todo eso de lo que hemos estado hablando tiene una frecuencia vibratoria que hace que conecte con esa energía que nosotros también somos. Por eso nos ayuda, hermano. Fíjate que esto es muy sencillo, pero real. Esa vibración es vibración con vibración, nos estamos unificando y entonces al unificarnos nuestro cuerpo empieza a estar en un estado de equilibrio, de quietud, de bienestar. Y al estar en ese estado de bienestar, podemos gestionar nuestras emociones de una manera más fácil, porque ya no estamos perdidos. Entonces ahora podemos reconocer, esta emoción es por esto, esta emoción es por esto, y al poderlas reconocer, las podemos trabajar, gestionar de una manera más rápida para estar de nuevo en un estado de equilibrio. Mira, vi esto que se me hizo muy interesante. Curación significa volver a renacer en el pensamiento y en la conciencia. Eso se me hizo muy interesante porque de eso se trata, hermano, de estar en ese equilibrio para volver a renacer en un nuevo pensamiento y en una nueva conciencia. ¿Qué te parece, hermano, esto que te comparto? Ujú. No, pues la verdad, muy, muy bonito, Blanca, porque esa parte de renacer es a donde creo que todos tenemos que irnos encaminando. En algún momento de nuestra vida nos va llevando por situaciones para llegar a ese momento de renacer. Y fíjate lo que es la palabra, renacer, volver a nacer, renacer a quien realmente somos, dejar este personaje, como lo habíamos comentado anteriormente, para dejar al ser verdadero que surja, así como también le llaman, ¿no? El ave fénix que renace de sus cenizas, es decir, que muere esta parte del personaje para que renazca el espíritu, el verdadero ser que somos. Entonces, esa analogía se me hace muy, muy bonita y bueno, retomando lo que estabas diciendo con respecto a lo del sonido, en un video anterior de los primeros ya habíamos hablado de esto. Decíamos que todo es energía, absolutamente todo es energía. Y toda la energía se compone de frecuencia y vibración. Entonces, esto del sonido, pues la verdad es, o sea, lo relacionamos y es muy lógico, vaya, o sea, la relación que tiene es muy lógico. Pensar que el sonido que tiene una frecuencia y que tiene una vibración, por supuesto que nosotros vamos a resonar o vamos a vibrar de acuerdo a esa frecuencia que nosotros estamos percibiendo, porque además, fíjate, nosotros somos un porcentaje mayor de agua que de otra cosa. Y el agua responde a las vibraciones de una manera mucho más directa que con otra materia más densa. Entonces nosotros tenemos una relación ahí muy directa con lo que es la vibración del sonido para nuestras emociones y lo que tú decías, equilibrar estas emociones. Yo también cuando escucho los tambores, o sea, que están los tambores, siento una vibración en mi parte interior que yo creo que se conecta con el corazón, con esta parte del corazón, se da una integración, una conexión que vibras de cierta manera y que te cargas de energía, pero si oyes, en lugar de tambores, oyes algo que comentabas, por ejemplo, de los cuencos, que es un sonido mucho más sutil, o una campanita, o sonidos que son más sutiles, vibras de otra manera donde entras a otro espacio de quietud, de paz, de armonía. Y todo depende la vibración, ¿eh? La vibración y la frecuencia que nosotros estamos recibiendo. Y lógico, pues nuestro cuerpo va a tener un efecto.
hablábamos de causa y efecto, ¿no? En este caso, el sonido, y de acuerdo a ese sonido, la frecuencia y vibración que tenga ese sonido, no, va a haber un efecto en nuestro cuerpo y nos vamos a alinear de acuerdo a este sonido. Entonces, es bien interesante. Yo me acuerdo que una vez veía ahí un video donde ponían en un plato metálico, ponían, creo que era sal, me parece, ponían sal así esparcida nada más, y le ponían, o sea, tenía ahí unos conectado unos tensores con sonidos que le emitían un cierto sonido con una frecuencia y empezaba a vibrar. Frecuencia, ya decíamos, ¿no? Frecuencia, vibración a través del sonido y vibraban estas laminitas y tú veías los patrones que se formaban en esa lámina y dependiendo la frecuencia que le suministraban esta placa, se formaban diferentes figuras geométricas que tú decías, ¿cómo es posible que el sonido pueda crear esto sin que nosotros nos demos cuenta? Ahora imagínate en nuestro interior todo lo que sucede y que no nos damos cuenta. Entonces, esto es súper interesante porque vemos cómo la propia naturaleza en su infinita sabiduría la podemos utilizar para recibir y podernos enriquecer. Algo que decíamos hace rato, estando en la naturaleza y que uno empieza a estar en equilibrio con esta naturaleza o estar en paz, vaya, conectar con nuestro ser y empezamos a escuchar esos soniditos que al principio eran imperceptibles, como el sonido de los pájaros, como el sonido del agua en un arroyo que está pasando o una cascada, el sonido del viento, el sonido que hacen el aire cuando pasa en las copas de los árboles y a través de, de estas hojas que emiten cierto sonido y nos vamos integrando con todo, esto por supuesto que repercute en nuestro cuerpo y lo vamos equilibrando. Aquí lo importante es hacerlo de manera consciente. ¿Para qué? Pues para que el efecto que nosotros queremos en nuestro cuerpo sea algo beneficioso para nosotros. Entrar en una armonía con nuestro entorno, con nuestro corazón, con esta parte mental y con la parte espiritual para entrar en este equilibrio del que estábamos hablando. Entonces, es súper, súper interesante esto, Blanca, y la verdad creo que puede ayudar a muchas personas empezar a utilizar los recursos naturales para un bien mayor de nosotros y conectarnos con todos, no es nada más yo, sino con todos, porque también vamos a emitir esa frecuencia que se conecta con el todo, ¿eh? O sea, todo está unido, como lo hemos hablado anteriormente. Entonces, esto es fascinante, pero bueno, me gustaría escucharte a ti como para empezarnos a encaminar hacia el cierre de este programa. Sí. Así es, hermano, es fascinante, a mí me apasiona muchísimo porque la verdad se me hace muy interesante retomar todo esto, porque es algo que te va a llevar a un equilibrio, a un estado de bienestar, de paz y de tranquilidad, y con lo que hay, con la naturaleza, es algo que no tienes que comprar, es algo que está ya y que lo único que necesita es que tú seas consciente y lo tomes para ti. Eso es lo único. Por eso se me hace muy importante, hermano. Pero también creo yo que es importante que ahora, digamos, todo esto de lo que hemos hablado, la alimentación a partir de las plantas, el sonido con todos estos sonidos hermosos de la naturaleza y el sentir todo eso que nosotros sentimos a través del aire, el sol, cuando está, el escuchar el agua, el sentir el agua. Fíjate que estamos hablando a través de todos nuestros sentidos, hermano. Y eso es medicina para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu. Pero de la misma manera, entonces hay que retomarlo en nuestra vida cotidiana, hermano. Es decir, si estamos diciendo que el sonido es una frecuencia vibratoria y que nos afecta, nos puede ayudar de una manera positiva o nos puede perjudicar de una manera negativa. Eso es importante que se tome en cuenta. ¿Cómo?
sabiendo, poniendo atención a lo que estamos escuchando, hermano, a ese sonido que estamos escuchando. Por ejemplo, tipo de canciones que nosotros vemos, tipo de noticias que nosotros escuchamos, tipo de lo que dicen por allá, incluso lo que nosotros estamos diciendo. Eso es importante, que siempre hagamos esa correlación de lo que estamos hablando con lo que estamos viviendo, porque eso es medicina para nosotros o es algo que nos puede perjudicar en nuestra salud y en nuestro bienestar. Estamos hablando de esos alimentos, de esas plantas naturales, con esos tés que nos ayudan, que nos dan paz y tranquilidad. Pero también hay alimentos de la naturaleza, esa verdura, esa fruta, esa hortaliza que nos ayuda a estar en nuestro cuerpo en equilibrio, porque es medicina para nuestro cuerpo. Pero también hay alimentos que en lugar de ser medicinales, nos perjudican. Esos alimentos procesados, esos alimentos con tantos químicos, esos alimentos que ya están, digamos, muy cargados de toxinas. Entonces también es importante que veamos esa parte, porque de lo que se trata aquí, hermano, es de que entremos a un gran equilibrio. Estamos hablando de esa naturaleza, cómo se siente ese aire, ese sol tan hermoso. De igual manera, cómo se siente cuando estás en ambientes negativos, tóxicos, de mucha, digamos, de mucho juzgar, de mucho criticar, de pleitos, de esas discusiones, de ese malestar. Entonces también es importante porque eso también lo vas a sentir. Entonces, en lugar de estar en la medicina para ti, para tu equilibrio, estás en lo contrario, que es ese desorden, ese desequilibrio, ese malestar. Creo que es importante que eso lo retomemos, porque de lo que se trata ahora, hermano, es de volver a ver hacia atrás, hacia lo que es más natural, no para olvidarnos, no para quitar, no para negar lo que hay en la actualidad, no, simplemente para ser conscientes y valorar lo que le va a dar salud a mi cuerpo, lo que le va a dar bienestar a mi cuerpo y lo que no, simplemente alejarlo. Eso es todo. Ser conscientes de lo que yo quiero para la salud de mi cuerpo y lo que no quiero y no elijo para que no sea un desequilibrio en mí. ¿Cómo ves, hermano? Eso es, Blanca, una elección, porque cada quien elige qué escucha, de qué se alimenta, con quién se relaciona, y todo eso, pues, tiene dos vertientes: o nos nutre o nos afecta, pero es una elección, porque hace rato tú decías, ¿qué música escuchamos? ¿Qué tipo de sonidos son con los que nosotros, lo que nosotros permitimos que entren a nuestro cuerpo? Y también, ¿qué es lo que sale de nuestra boca, nuestras palabras? Porque todo eso tiene que ver, pues, con la salud, de qué nos alimentamos. Fíjate, decía Jesús, lo que envenena al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella. Es decir, qué es lo que nosotros expresamos, cuáles son las palabras que utilizamos, que pues ya pasaron por el pensamiento y que las exteriorizamos. O sea, es decir, todo tiene que ver, porque luego hay música en la actualidad, vaya, que luego yo escucho y digo, híjole, a lo mejor ni siquiera se dan cuenta, o más bien pienso que ni siquiera se dan cuenta las personas lo que están permitiendo que entre en su mente a través de esta música, ¿no? Por medio del oído. Y es donde uno tiene que ser consciente, y lo que decía hace rato de la autoobservación, de qué me estoy nutriendo. Soy consciente de lo que escucho, soy consciente de lo que como, porque aquí también tomaste un punto muy importante, Blanca, la alimentación. ¿De qué me estoy alimentando? ¿Qué tipo de alimentos yo le estoy metiendo a mi cuerpo? Y cuando somos ya un poquito más analíticos en cuanto a lo que nosotros consumimos, muchas veces estamos comiendo veneno o basura, y de eso nos estamos alimentando. Bueno, no nos alimentamos, eso es lo que comemos, porque eso no es alimentación. Hay que ser conscientes y
tratar de consumir las cosas más naturales. La misma naturaleza nos los da. O sea, la medicina está en la naturaleza, como lo hemos estado diciendo. Entonces, los alimentos que nos dan la naturaleza de manera más natural es lo que mayor beneficio nos da en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, para estar en este equilibrio. Entonces, es importante observar eso. Y bueno, para irnos encaminando ya al cierre, Blanca, eh, algo que yo pienso también que es muy importante para depurar este cuerpo, estas emociones y llegar a esta parte de integración, como lo habíamos diciendo, es saber y tener la certeza plena de que esta parte superior, esta conciencia divina o este Dios, siempre nos va a sustentar en todo lo que hagamos. Siempre vamos a estar sostenidos por esta energía que es muy sabia y nos va a ir ayudando cuando nosotros conectamos con esta parte, nos va a ir guiando para ir tomando mejores decisiones precisamente para nuestra alimentación, la música que dejamos que entre a nuestro cuerpo por medio del oído y la comida por medio de la boca, es decir, ser más conscientes en todo lo que hacemos, estando más presente es como vamos a ir encontrando este equilibrio. Iba a utilizar una palabra, este discernimiento, pero fíjate que la otra vez escuché a una persona que se me hizo interesante lo que decía, que muchas veces utilizamos las palabras sin ni siquiera darnos cuenta. Y él decía, discernimiento es decir miento o decir no miento, utiliza la palabra miento. Y él decía, este dicer sí cierto, es decir, cambiar la connotación de una manera o una connotación positiva. Entonces, se me hizo interesante, ahorita lo recordé porque es importante darnos cuenta cómo nos expresamos y cómo utilizamos las palabras sin darnos cuenta y nada más por repetición ahí las estamos diciendo, repitiendo. No, es importante de ser muy observadores con lo que nosotros expresamos y realmente con todo lo que hacemos. Entonces, desde ahí viene esta parte de curarnos o de sanarnos, perdón, utilizando estas medicinas ancestrales que como lo vemos, Blanca, tiene mucho que ver con la parte interna y lo que nosotros permitimos que entren a nuestro ser desde el exterior desde una parte íntegra y desde una parte consciente. Entonces, con esto me voy encaminando al cierre, pero me gustaría escucharte a ti, hermana. Sí, fíjate que dijiste eso muy importante, Héctor. Lo que decimos, eso es muy importante. Pero fíjate bien que les quiero compartir antes de cerrar algo que me pasó a mí. Cuando yo era más chica, más jovencita, había canciones que eran muy pegajosas en su ritmo. Y entonces las cantaba y todavía las seguía cantando. Pero me di cuenta de algo, y eso ya estando ya mayor, a esta edad, me di cuenta que no escuchaba bien o no ponía atención, esa es la palabra, en lo que realmente decía la canción. Y cuando empecé a poner atención en lo que realmente decía la letra, me sorprendí mucho porque dije, ¿cómo es posible que yo estaba cantando esta canción y lo que decía no era muy bonito? Realmente el mensaje no era bonito. Y eso nos pasa a muchos. Cantamos y repetimos y hacemos porque nos agrada la música, porque está pegajoso el ritmo, pero cuando ponemos atención a la letra, lo que realmente dice, te sorprendes y dices, ay, no, creo que no voy de acuerdo con esta idea. Entonces, por eso creo yo que es importante eso que tú has comentado, hermano. Hay que poner atención a lo que escuchamos, hay que poner atención a lo que decimos, hay que poner atención a los alimentos que nosotros estamos llevando a cabo, hay que poner atención a las emociones que tenemos, no para bloquearlas ni para negarlas, no,
para reconocerlas. Y cuando nosotros reconocemos, entonces podemos trabajar en ellas. Y eso es parte de la sanación, hermano. Eso es parte de estar en tranquilidad y en armonía. Si nosotros retomamos esta medicina ancestral con la naturaleza, los alimentos más orgánicos, más naturales, con este sonido más armonioso, con una mejor vibración, entonces vamos a estar en armonía, en un mejor equilibrio y nos vamos a sentir mejor. Y eso va a ser la pauta para una sanación en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo mental, en nuestro cuerpo emocional y en nuestro cuerpo energético y espiritual. Eso creo que es importante, hermano. Ser conscientes, ser responsables y muy observadores. Poner atención en qué es lo que hacemos, hermano. De esta manera cierro yo. Muy bien, pues muchas gracias, Blanca. Y ahí está la invitación para todas las personas que nos están escuchando. Regresar a esta parte natural, a esta parte holística, a esta parte de integración, de integridad, para alcanzar este equilibrio del que hemos estado hablando, donde radica esta paz interior y ahí es donde empieza la sanación. Acá adentro es donde empieza la sanación, porque muchas veces queremos encontrar el remedio afuera y nada más venir que nos curen y ya que se nos olvide todo, no. Recordemos que la sanación empieza de aquí, de adentro hacia afuera, y eso va a ayudar también a que todos los demás nos vayamos conectando y vayamos sanando. ¿Para qué? Pues para que este mundo sea un mundo mejor para todos y nosotros ser mejores seres humanos de, ¿cómo decirlo? Ser un solo ser, Blanca, porque eso es lo que somos. Somos un solo ser, pero que sea un ser de amor, un ser sano y un ser íntegro, impecable, equilibrado. Esa es la invitación para todos. Te agradezco pues, que Igualmente, hayas hermano. compartido estos temas que la verdad son muy interesantes y que dan para mucho más. Pero bueno, creo que con esto ya vamos a cerrar y les doy las gracias a todas las personas que nos escucharon. Los invitamos a suscribirse al canal. Recuerden ahí activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Gracias, hermana. Honro tu Gracias, presencia. gracias a todos. Y los invitamos a todos. Acuérdense, encuentra tu luz. Hasta luego.